Muy buenas tardes, estimados docentes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra exposición de psicología organizacional con el tema Cultura, Clima y Satisfacción Organizacional. El día de hoy vamos a hacer una breve exposición sobre los temas de esta unidad y sin más que decir, le doy paso a mi compañera Marixa Quiñones. Buenas tardes, compañeras, muchas gracias. Bueno, a continuación hablaremos sobre el clima laboral. El clima laboral es el conjunto de características percibidas por los trabajadores en su entorno laboral y se determinan comportamientos en el trabajo. Como podemos observar en la teoría de clima, hay tres tipos de variables que determinan las características propias de una organización, los cuales son variables causales o independientes, variables intermedias y variables finales. En variables causales o independientes son los que están orientados a indicar el sentido de una organización, evoluciona y contiene resultados. Por ejemplo, tipos de estructura organizacional, el estilo y administración, regla, competencia para las decisiones. El segundo, variables intermedias. En esto se reflejan el estado interno de la salud de una empresa en donde constituyen los proyectos organizacionales de una empresa, los cuales son la motivación, la comunicación y la actitud. Y en variables finales, denominados también dependientes, son los que resultan de efecto de las variables independientes y de las intermedias, por donde se reflejan los logros obtenidos de una organización. Entre ellas están la productividad de la empresa, los gastos de la empresa y las ganancias y las pérdidas. A continuación voy a hablar de tipos de clima o clima organizacional. El clima organizacional se refiere al ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso relación con proveedores y clientes. Esto puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño o de una organización. Y en tipos de climas encontramos 4 tipos de clima, los cuales son autoritarismo explotador, que son los directivos, son muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor y el castigo. Y en autoritarismo paternal, las personas directivas son condescendientes con los subordinados, motivan con recompensas y en parte con el temor y castigo. Y en clima de tipo participativo encontramos consultivo. Aquí los directivos tienen cierta confianza con los subordinados, pero no completa. Y asimismo, en participación en grupo, los directivos tienen una confianza completa en los subordinados, siempre obtienen de ellos ideas y opiniones. Gracias. Buenas tardes, compañeros docentes. Mi tema referente a la cultura organizacional. La cultura organizacional está compuesta por una serie de categorías de tipos disciplinarios. Y dentro de las organizaciones, las personas se someten a ellas. Vamos a dar unas pequeñas organizaciones que podemos ver. Como creencias compartidas con los miembros de la organización, tenemos también las habilidades que cuentan los miembros de la organización, principios y valores que poseen los mismos miembros de una organización, comportamientos regulares durante las diferentes interacciones, normas implícitas en el grupo, metáforas o simbolismos. Por otro lado, tenemos lo que son los aspectos formales y visibles
versus aspectos informales y ocultos. Los aspectos formales y visibles podemos detallar que son la estructura organizacional, métodos y procedimientos de trabajo, título y descripción del puesto, las medidas financieras, la tecnología y práctica organizacionales, medidas de productividad, políticas y directrices de personal. ¿Cómo podemos nosotros determinar el aspecto o definir los aspectos formales y visibles? Son los componentes visibles y públicamente observables, orientados a organizaciones y tareas cotidianas. Vamos a hablar sobre el aspecto informales y ocultos de los mismos. Tenemos como patrones de interacciones formales, patrones de influencias de poder, valores y expectativas, relaciones afectivas, percepciones y actitudes de las personas. Definimos el aspecto informal y oculto, que son los componentes invisibles y ocultos que su mismo término lo indica. Afectivos y emocionales, orientados a los aspectos sociales y psicológicos. Tenemos la cultura clan, la adorcrática, jerárquica y mercado. Hablando sobre la cultura clan, se caracteriza por considerar a la empresa como una gran familia, de manera que el personal de la organización comparte muchos valores y objetivos. El estilo de dirección promueve el trabajo en equipo, el consenso y la participación. Hablando sobre la cultura adorcrática, se caracteriza por considerar a la empresa como una entidad dinámica y emprendedora, en la que se apuesta por nuevas ideas y por las que se asumen riesgos, que valoran la formalidad, las reglas y los procedimientos de operaciones establecidos como norma. La jerárquica se trata de un tipo de cultura corporativa que se estructura y controla con un enfoque en las eficiencias, la estabilidad y hacer las cosas bien. Una propuesta latente que parte del modelo jerárquico piramidal presente en una gran parte de las empresas hoy en día y que se enfrenta a nuestros retos considerando las exigencias del mercado. Tenemos como último la cultura de mercado, que esta está orientada hacia el exterior, el control de bienes de los mecanismos de mercados, el énfasis en las transacciones, que quiere decir el intercambio de ofertas de contrato, con agentes externos para crear ventajas competitivas. La competitividad y productividad son los valores clave. Tarea de gestión son las direcciones por objetivos y el espacio de trabajo orientado a resultados. Socialización de la cultura organizacional. Podemos detallar algunas a continuación. Nuevos integrantes, la capacitación al puesto que se refuerce su adaptación cultural, refuerzo de historias y folclore organizacional, la inducción del personal y medición de desempeño y recompensas. A continuación, mi compañera Domenica Lee nos va a exponer su tema. Gracias. Muchas gracias, compañera. Yo voy a dar el tema de relación del clima y la cultura con el comportamiento organizacional. Las organizaciones deben enfocarse al cumplimiento de los objetivos planteados, por lo que es necesario trazar las líneas principales que regirán a la organización. Ya esta planificación se ve afectada si no se cuenta con el personal adecuado para este trabajo. La cultura de una organización también influye en su efectividad y en la forma que se desempeñan las funciones generales. Es decir, que una persona se siente más segura y prefiere trabajar en un lugar donde se lo tome en cuenta para todas las decisiones, ¿no? Y dentro de la organización se deben estudiar el comportamiento de dos formas: el comportamiento de los directivos y el comportamiento de los colaboradores. Ambos comportamientos se alimentan entre sí y estarán relacionados según las necesidades que tiene la organización, ¿no? Y también entre esas necesidades de la organización están los valores, las capacidades y los proyectos, es decir, las metas organizacionales y personales.
Vamos a ver ahora la medición de clima, ¿ya? El clima, la medición de clima laboral tiene que ver con la satisfacción laboral. Hay que reconocer que estar satisfecho no implica que el trabajador está motivado. Y más si está motivado, seguro que estará satisfecho, ¿no? El laboral permitirá medir el nivel de satisfacción personal en general y en el caso de la motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los colaboradores y desde el inicio de sus labores en la organización, conociendo cuáles son los aspectos que los motivan. Y para esto se debe realizar un plan de acción. Y este plan de acción también viene de la mano con algunas recomendaciones para la medición del clima. Aquí podemos ver que hay algunas enumeradas, tenemos 8, son 10 recomendaciones, pero en este momento vamos a leer 3 de las más importantes. Conseguir el compromiso de la organización. Es muy importante que para medir el clima laboral todos los participantes estén comprometidos en un mismo sentir, ¿no? Ya, también podemos generar un clima de confianza para garantizar objetividad en las respuestas, evitar que esto sea algo que los empleados se sientan obligados a hacer, sino que ellos sientan la necesidad de hacerlo por el bien de la organización. Y otra recomendación importante para medir el clima puede ser las encuestas deben ser anónimas. Eso es muy importante. Eso también puede generar la confianza en los trabajadores. Y los instrumentos utilizados para medir el clima son encuestas, entrevistas y grupos focales. Ya. Vamos con la medición del clima. Hay muchas formas de medir la cultura organizacional, por lo que se recomienda utilizar varios métodos al mismo tiempo. Si las organizaciones pretenden crear y administrar conscientemente su cultura, deben ser capaces de comunicar a sus empleados todo lo que está sucediendo, ¿no? Y se puede medir el clima de la siguiente manera: medir por competencias, medir a través de cuestionarios y realizar entrevistas culturales. Y también acá tenemos cuáles son los pasos para medir la cultura organizacional. El primer paso es el diagnóstico inicial. Hay que realizar las entrevistas con personas diferentes para llegar a un diagnóstico acertado. Es decir, diferentes personas de nuestra organización, puede ser de diferentes áreas. Recolección de información. Se puede medir a través de algunas herramientas como encuestas de clima o entrevistas. ¿Ya? También tenemos la confirmación de la información, es decir, que se presentan todos los borradores para que sean analizados por fuentes confiables dentro de la organización, es decir, los borradores de las encuestas de los trabajadores. Tenemos la elaboración de un plan de acción, que esto es ya después que se han analizado todas las respuestas y está a cargo del Departamento de Recursos Humanos. También tenemos la evaluación, es decir, se evalúan los resultados y el seguimiento que se debe dar después de este proceso de medición de cultura organizacional. Eso es todo lo que yo les quiero compartir de mi tema. Les quedamos muy agradecidos por su atención y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Socialización de la cultura organizacional. Podemos detallar algunas a continuación. Nuevos integrantes, la capacitación al puesto que se refuerce su adaptación cultural, refuerzo de historias y folclore organizacional, la inducción del personal y medición de desempeño y recompensas. A continuación, mi compañera Domenica Lino exponer su tema. Gracias. Muchas gracias, compañera. Yo voy a dar el tema de relación del clima y la cultura con el comportamiento organizacional. Las organizaciones deben enfocarse al cumplimiento de los objetivos planteados, por lo que es necesario trazar las líneas principales que regirán a la organización.
Ya, esta planificación se ve afectada si no se cuenta con el personal adecuado para este trabajo. La cultura de una organización también influye en su efectividad y en la forma que se desempeñan las funciones generales. Es decir, que una persona se siente más segura y prefiere trabajar en un lugar donde se lo tome en cuenta para todas las decisiones, ¿no? Y dentro de la organización se deben estudiar el comportamiento de dos formas: el comportamiento de los directivos y el comportamiento de los colaboradores. Ambos comportamientos se alimentan entre sí y estarán relacionados según las necesidades que tiene la organización, ¿no? Y también entre esas necesidades de la organización están los valores, las capacidades y los proyectos, es decir, las metas organizacionales y personales. Vamos a ver ahora la medición de clima, ¿ya? La medición de clima laboral tiene que ver con la satisfacción laboral. Hay que reconocer que estar satisfecho no implica que el trabajador está motivado. Y más si está motivado, seguro que estará satisfecho, ¿no? El laboral permitirá medir el nivel de satisfacción personal en general, y en el caso de la motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los colaboradores y desde el inicio de sus labores en organización, conociendo cuáles son los aspectos que los motivan. Y para esto se debe realizar un plan de acción. Y este plan de acción también viene de la mano con algunas recomendaciones para la medición del clima. Aquí podemos ver que hay algunas enumeradas, tenemos 8, son 10 recomendaciones, pero en este momento vamos a leer 3 de las más importantes. Conseguir el compromiso de la organización. Es muy importante que para medir el clima laboral todos los participantes estén comprometidos en un mismo sentir, ¿no? Ya, también podemos generar un clima de confianza para garantizar objetividad en las respuestas, evitar que esto sea algo que los empleados se sientan obligados a hacer, sino que ellos sientan la necesidad de hacerlo por el bien de la organización. Y otra recomendación importante para medir el clima puede ser las encuestas deben ser anónimas. Eso es muy importante. Eso también puede generar la confianza en los trabajadores. Y los instrumentos utilizados para medir el clima son encuestas, entrevistas y grupos focales. Ya. Vamos con la medición del clima. Hay muchas formas de medir la cultura organizacional, por lo que se recomienda utilizar varios métodos al mismo tiempo. Si las organizaciones pretenden crear y administrar conscientemente su cultura, deben ser capaces de comunicar a sus empleados todo lo que está sucediendo, ¿no? Y se puede medir el clima de la siguiente manera: medir por competencias, medir a través de cuestionarios y realizar entrevistas culturales. Y también acá tenemos cuáles son los pasos para medir la cultura organizacional. El primer paso es el diagnóstico inicial. Hay que realizar las entrevistas con personas diferentes para llegar a un diagnóstico acertado. Es decir, diferentes personas de nuestra organización, puede ser de diferentes áreas. Recolección de información. Se puede medir a través de algunas herramientas como encuestas de clima o entrevistas. ¿Ya? También tenemos la confirmación de la información, es decir, que se presentan todos los borradores para que sean analizados por fuentes confiables dentro de la organización, es decir, los borradores de las encuestas de los trabajadores. Tenemos la elaboración de un plan de acción, que esto es ya después que se han analizado todas las respuestas y está a cargo del Departamento de Recursos Humanos. También tenemos la evaluación, es decir, se evalúan los resultados y el seguimiento que se debe dar después de este proceso de medición de cultura organizacional.
Eso es todo lo que yo les quiero compartir de mi tema. Les quedamos muy agradecidos por su atención y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.